En el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas se presenta a Jesús interpretando para un grupo de sus amigos, de sus discípulos, las Escrituras, en dos oportunidades. En el versículo 41 leemos: Después les dijo: Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y en el versículo 25, en el relato de los discípulos de Maús, Jesús les dijo: Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Jesús interpreta lo que hoy nosotros llamamos Antiguo Testamento, que está formado por los libros que contiene la Tanaj, la versión hebrea de la Escritura, Torá, es decir, ley, Nebijim, profetas, Ketubim, otros escritos, y algunos otros libros que no tienen originales hebreos, sino que fueron posiblemente escritos directamente en griego. Son los libros más tardíos, de unos 3 o 2 siglos antes de Cristo. La versión cristiana de la Biblia contiene todos esos libros y además los 4 evangelios, las cartas, el libro de los Hechos y el Apocalipsis. Esa totalidad de libros conforma la Biblia. Hay un documento muy interesante de la Pontificia Comisión Bíblica, editado en el año 2001, que se llama El pueblo de Israel y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. El lugar que los cristianos, la importancia que los cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia le hemos sido dado a esos libros. No siempre fue lo mismo. Algunos cristianos, como por ejemplo Marción en el siglo II, se oponían a los escritos del Antiguo Testamento. Los hubieran querido borrar de un plumazo, pero la Iglesia los defendió. Agustín de Hipona tenía mucha dificultad en entender el Antiguo Testamento, hasta que escuchó al obispo Ambrosio, que interpretaba el Antiguo Testamento desde Jesucristo. Y eso es lo que hacemos los cristianos hoy. Tenemos una lectura canónica de la Biblia, es decir, leemos, por ejemplo, el libro del Levítico, pero desde el Nuevo Testamento. Y entonces muchas prescripciones que ahí se ofrecen, nosotros no las observamos del mismo modo que las observaban los contemporáneos de Jesús, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo leemos desde una visión cristiana. Les damos otra lectura. Muchas veces los cristianos, y los no cristianos también, forzamos los textos sagrados para hacerles decir cosas que nosotros queremos que digan. Por ejemplo, me acuerdo, muchas veces he ido a una iglesia evangélica de reciente creación, estas iglesias mediáticas, y siempre tomaban textos distintos del Antiguo Testamento, pero terminaban, sin lugar a dudas, en el tema del diezmo. Aunque para mí no tenían nada que ver el texto con el diezmo, pero ellos lo hacían que ahí terminara. Y muchas veces algunos comentaristas católicos, con una visión moralizante muy propia de un tiempo determinado, hacen decirle a los textos cosas que en realidad los textos no dicen. Por eso es muy bueno tener en cuenta ese documento de la Pontificia Comisión Bíblica y siempre tener presente que la clave de interpretación de la Sagrada Escritura para un cristiano es Jesucristo, la palabra plena y definitiva de Dios. Que el resucitado nos conceda esta gracia de poder interpretar de acuerdo a su corazón, a sus sentimientos, toda la Biblia. Tal vez este video resulte corto y quedan muchas otras cosas que podríamos decir.
Al final van a encontrar un video que hice hace unos años que tal vez puede ser bueno para completar esta idea de la interpretación cristiana de la Biblia.